Quinto os presenta Bienvenidos a la Edad Media. Welcome to the Middle Age. A partir del siglo III, el Imperio Romano cayó y las fronteras del ejército quedaron desprotegidas. Por eso el Imperio Romano de Occidente fue invadido por los germanos. El fin del Imperio Romano. Los germanos comerciaban con los romanos. También realizaban incursiones de saqueo, aprovechando la debilidad del imperio, cada vez haciendo la convivencia más difícil. La Edad Media comenzó en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acaba con la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492. De los visigodos a la conquista musulmana. From the Visigoths to the Muslim conquest. Los visigodos eran un pueblo germano, fundaron un reino, aceptaron el latín como idioma. Los musulmanes conquistaron España en el año 711 en la batalla de Guadalete. Pero algunos territorios se rechazaron y el norte los llamaron Al-Ándalus. La historia del Andalus. Emirato. El emir gobernaba bajo las órdenes del califa. El Califato de Córdoba, siglo X. Abderramán III se independizó de Padasmo y se proclamó califa. En el año 942, el general Almanzor creó muchas campañas de saqueo contra los territorios cristianos. Reino de Taifas. A comienzo del siglo XI, el reino de los Taifas estaban gobernando. Y en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, los cristianos ocuparon Al-Ándalus. El reino nazarí de Granada, del siglo XIII al siglo XV. Fue el último territorio musulmán de la península. Los reyes católicos lo conquistaron en el año 1492. Esto supuso el fin del Al-Ándalus. El Islam. The Islam. El Islam es la religión que practican los musulmanes. Nació en la península ibérica. Mahoma comenzó a predicar la existencia de un único Dios, Alá. Los creyentes deben cumplir 5 obligaciones: reconocer a Alá como único Dios y a Mahoma como su profeta, orar 5 veces al día, peregrinar la Meca al menos una vez al día, ayunar en el mes del Ramadán y dar limosna a los pobres. Vamos a la Edad Media. La vida en Al-Ándalus. Al-Ándalus tenía una sociedad diversa formada por personas de muchas religiones. Los musulmanes o muslims ocupaban los cargos de poder y poseían las mejores tierras. Los muladíes o muladís eran los cristianos que se habían convertido al Islam. Los mozárabes o mozarabs eran cristianos que siguieron viviendo en Al-Ándalus. Finalmente, los judíos o Jews eran una minoría que vivían en barrios llamados juderías. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y vivían en el campo. Al-Ándalus también contó con grandes ciudades como Sevilla, Granada y Córdoba. En ellas vivían artesanos. From the 10th century, Al-Andalus became an important cultural center. There were doctors, astronomers, poets, and philosophers like Averroes. Muchos rasgos de nuestra cultura tienen sus orígenes en el Al-Ándalus. Por ejemplo, del árabe tenemos muchas palabras como alcalde y alcázar. Los números que utilizamos también vienen del árabe. The Muslims also introduced many materials and objects to the Iberian Peninsula, such as silk, cotton, paper, gunpowder, chess, and the compass. La arquitectura tuvo muchísima importancia en Al-Ándalus. Los edificios se construían con ladrillo, madera y yeso. Utilizaban arcos de herradura, usaban azulejos con formas vegetales y texto árabe para decorar. Los musulmanes realizaron en Al-Ándalus obras de arte arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Alfarería de Zaragoza
la Geral de Sevilla y la Alhambra de Granada. En el siglo VIII se creó el Reino de Asturias, que luego se convirtió en el Reino de León. En el siglo XI, una parte se separó del Reino de León y nació el Reino de Castilla. En el siglo IX se creó el Reino de Navarra, los condados aragoneses y catalanes. En el siglo XI nació el Reino de León. Durante casi 800 años los cristianos convivieron con los musulmanes, pero en el siglo XI los reyes cristianos aumentaron sus poderes y sus tierras. En 1212 un ejército cristiano ganó a los musulmanes y en la batalla de las Navas de Tolosa, y así los cristianos conquistaron al Andaluz. En el siglo XIII había 4 reinos cristianos y eran Corona de Castilla, la Corona de Aragón, Navarra y Portugal. En 1492 los reyes católicos conquistaron el último territorio del Al-Ándalus, el reino nazarí de Granada. Después de conquistar territorios, los reyes católicos organizaron una repoblación, o sea, invitaron personas a vivir en estas tierras para trabajarlas, cultivarlas y defenderlas. Los reyes entregaron también grandes terrenos a los nobles que las convirtieron en señoríos, o sea, personas propietarias de las tierras, que cobraban impuestos, controlaban a los campesinos y tenían sus propios ejércitos. La sociedad cristiana. En los reinos cristianos, la sociedad se organizaba en 3 grupos o estamentos: la nobleza, el clero y los trabajadores. La nobleza eran los caballeros y las damas y vivían en los castillos, ligados al rey por un pacto de vasallaje. Le juraban fidelidad y ayuda militar, y a cambio recibían tierras y campesinos para trabajarla. El clero estaba formado por los obispos, sacerdotes, abades y abadesas, monjes y monjas. Se dedicaban a rezar y a copiar libros. Los trabajadores eran principalmente campesinos y campesinas. La mayoría eran siervos, es decir, dependían de un noble o un monasterio, y carecían de derechos. También había personas que se dedicaban a la artesanía y el comercio. La vida en la ciudad. Aunque la mayoría de las personas vivían en el campo, a partir del siglo XII, gracias al auge del comercio, las ciudades crecieron. Estas estaban rodeadas de murallas y tenían puertas que se cerraban por la noche. Se organizaban en barrios o burgos, y sus habitantes se llamaban burgueses. Estaban gobernadas por un ayuntamiento. La mayoría de las casas eran sencillas. Sin embargo, también había palacios en los que vivían las personas más ricas. El edificio más destacado era la catedral, sede del obispo. Algunas ciudades poseían una universidad, a la que llegaban estudiantes de lugares lejanos. Además, había numerosos talleres y los artesanos que tenían el mismo oficio se agrupaban en gremios y se concentraban en el mismo barrio. Los comerciantes y campesinos acudían al mercado que se celebraba en la ciudad para vender sus productos. El arte románico. El arte románico. Durante los siglos XI y XII se desarrolló en Europa un estilo románico. Era el arte religioso, por eso los principales edificios eran monasterios, las iglesias y las catedrales. El arte gótico. En los siglos XIII, XIV y XV se difundió por Europa el estilo gótico. Se construyeron iglesias, catedrales, pero también ayuntamientos y palacios. Gracias a las nuevas técnicas,
Las iglesias y las catedrales eran más altas y luminosas que las románicas. Tenían muros más finos y grandes, ventanas cubiertas con vidrieras de colores, y destacaban los rosetones, que eran ventanas circulares con vidrieras que solían situarse sobre las puertas. En el estilo gótico, los arcos tenían forma apuntada. Las esculturas y las pinturas también representaban figuras y escenas religiosas, pero eran más realistas que las románicas.